Después que el Señor murió en la cruz, muchos discípulos quedaron un poco tristes, solos, les embargaba la incertidumbre, la preocupación. Había un sentimiento de soledad, de saber que su maestro, su líder, a quien habían visto y habían depositado sus esperanzas mesiánicas, no estaba junto a ellos. Quizás se habían preguntado, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién nos acompañará en este caminar, en este proyecto que habíamos emprendido? Uno también se preguntaría cómo se sintieron los discípulos sin Jesús físicamente o cómo vivieron. Y a lo mejor habrían pensado que la obra había quedado incompleta. Y es ahí entonces donde el Señor aparece en el caminar de ellos cuando están tristes, para renovarlos y fortalecerlos y recordar que las profecías eran ciertas y que el Señor había resucitado, y además Él prometió que seguiría acompañando. Por eso el propósito del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 31, nos enseña a creer. Estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Por lo tanto, el propósito de este Evangelio por el cual fue escrito es para creer. Y hoy día nosotros tenemos que seguir creyendo en esa promesa del Espíritu Santo, quien ha sido también el que ha tomado hoy día la guía, la dirección sobre nosotros, sobre la iglesia. Es el nombre por excelencia para el Espíritu de Dios. Y además en el Nuevo Testamento se habla de Él en relación con Jesús. Siempre está ligado cuando Jesús es llevado al desierto, cuando es bautizado, cuando realiza milagros, lleva su obra evangelizadora, por ejemplo ese plan de misión de Dios ahí a través de Jesús en Lucas 4. Y Él prometió que cuando iba a morir y a resucitar, la venida del Espíritu Santo. Es decir, que su muerte y resurrección son parte del cumplimiento de esa promesa, como lo enseña el Evangelio de Juan en los capítulos 14 hacia adelante. Por lo tanto, ¿qué pasará ahora que el Señor no está? Bueno, tenemos al sucesor de Jesús, tenemos al Espíritu Santo, el Consolador, que también es designado, y eso significa el que socorre, o la palabra Paracletos, que es alguien que está llamado para estar al lado, para ayudar. También se describe como un intercesor. Entonces no estamos solos, los discípulos no quedaron solos, nosotros menos, la iglesia no está sola, jamás quedaremos solos, amado hermano y hermana, amigo y amiga que nos escuchas, porque el Consolador va a estar siempre. Lo primero es que en Juan 14:16 tenemos un Consolador para siempre. Y Jesús rogará al Padre, y yo rogaré al Padre, dice el texto bíblico, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, que nuestro Señor ruega ante el Padre para que continuemos consolados para siempre. El Consolador, asumido como el Espíritu Santo, nos garantiza su compañía. El significado de consolación es suspirar, alentar, aliviar, consolar. Y esto no es por un tiempo, esto no es limitado, es una promesa permanente, estable, larga, duradera a través del tiempo, para siempre, donde en medio de los sentimientos de soledad que puedan embargar a una persona, en medio de la tristeza, de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar, ahí la presencia del Señor está para abrazarte, para consolarte, para decirte aquí estoy presente, y recalcamos que es una presencia permanente, continua, para siempre. Como segundo, el Espíritu Santo es un maestro. Dice el texto bíblico de Juan 14:26 que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Quiere decir esto entonces que
La función de este maestro es completar la formación de los discípulos de Jesús, instruirlos como seguidores permanentes, recordar, hacer memoria de la obra, vida, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que beneficia nuestra vida personal, comunitaria, colectiva y además la convivencia diaria de lo que significa la experiencia de fe y la obediencia a Él. Así que, queridos y queridas, seguimos aprendiendo cada día y necesitamos también un corazón y una actitud enseñable, con humildad, para ser guiados y para quizás desaprender muchas cosas que hemos aprendido mal y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y aprender lo que a Dios le agrada. Como tercero, el Espíritu Santo es nuestro testigo. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, los versículos 26 al 27 enseñan la palabra de Dios que, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Este Espíritu es el Espíritu verdadero, quien acompaña el plan salvífico de Dios y da testimonio al Salvador del mundo, actuando en los corazones del ser humano para ser libres. Y además aquellos que han sido libres pueden dar testimonio a otros de esa compañía espiritual entre Dios y nosotros. El Espíritu Santo sabe lo que nosotros hacemos. El Señor conoce todo. Y acá tenemos una tremenda responsabilidad, que nosotros también tenemos que dar testimonio. Porque si estamos con el Señor, debemos mostrar una vida coherente en lo que creemos. Y por eso el texto resalta que también aquellos que son consolados deben dar testimonio de estar con el Señor, de conocerle, de seguirle, de servirle. Y todo esto va formando un conocimiento integral en la vida del creyente. Es el propósito también de conocer a Dios, como enseña Juan 17, ahí en el versículo 3, que y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, el conocimiento de Dios nos hace sí o sí expresar la experiencia de fe que vivimos día a día, constantemente, la práctica de una obediencia que nos demanda testificar de aquel que hemos conocido, aquel que conocemos y que seguiremos conociendo día a día. Entonces, es nuestro testigo en cuanto a nuestra manera de vivir. Como cuarto, el Espíritu Santo también es juez. Y los versículos del 7 al 15, del 7 en adelante, del capítulo 16, nos enseñan que el Señor dice la verdad y que conviene que Él se vaya, porque si no se fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús dijo que era necesario irse para que el Consolador acompañe a los discípulos, enviado por Él mismo. Este juez, en su categoría divina, probará entonces la culpabilidad del mundo. Y eso nos demanda respuesta ante Dios, quien es el único que juzga
en cuanto a esa culpabilidad del hombre ante su Creador. Pero además ello también nos anima a saber que contamos con su compañía ante Dios, con la plena tranquilidad y convicción de que hay un juez que juzga con verdadera justicia. No hay corrupción aquí, no hay neutralidad, no hay imparcialidad. Es la justicia divina la que se manifiesta en medio de todo. La justicia humana puede corromperse, puede desviarse hacia la corrupción, pero nuestro Dios, que es juez y que hace un juicio a cada persona, que hace un juicio a la humanidad, lo hará verdaderamente con justicia. Y eso también nos hace abrir y perseverar en la esperanza de que este Consolador viene también a hacer lo que corresponde y hace lo correcto cuando nosotros vayamos y nos presentemos ante ese tribunal. Como quinto, no podemos asustarnos porque estamos compartiendo este mensaje en base a el miedo, los temores, la incertidumbre, la zozobra que pueden sentir muchas personas, la preocupación, los miedos. Y ahí tenemos un abogado. Y el Espíritu Santo también es nuestro abogado. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado que es justo, y por eso Él nos justificó. Tenemos un abogado que nos defiende. Sabemos que tenemos que obedecer al Señor, que tenemos que vivir con una vida agradable al Señor. Pero si alguno llegare a fallar, a desobedecer, a pecar, a desviarse de esta dirección, de esta compañía divina, para buscar compañía en otros lugares, en otras cosas que no sean nuestro Dios, bueno, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. La misericordia de Dios en sus hijos vuelve a presentarse. Nos plantea una nueva oportunidad. Por si pecaren. Es decir, querido amigo y amiga que me está escuchando, si has pecado, si has fallado, si has desagradado a Dios, hoy día tienes una nueva oportunidad, nuevamente, de levantarte en el nombre de Jesús para ser restaurado, restaurada, para caminar en una vida de esperanza, para seguir adelante y presentarte a Cristo con humildad, al Señor, quien es nuestro abogado. Un intercesor ante un tribunal que nos acompaña, que acompaña a quien debe comparecer. Es decir, que en caso de fallar vuelve esa esperanza a encaminarnos y a direccionarnos en esa reconciliación con el Señor, de lo que significa la salvación y la vida eterna. No estamos solos, queridos y queridas. El Señor sigue en medio nuestro. El Señor sigue acompañándonos a través de su Santo Espíritu, a través de un Consolador. Y tenemos que permanecer en la verdad que es Cristo. Si alguien rechaza a este Consolador, no cree en Jesús. Pero el Señor nos dejó el Espíritu Santo como Consolador que nos acompaña, nos enseña, testifica, intercede y aboga diciendo con justicia sobre todos. Debemos seguir viviendo y acompañando de Cristo en todo tiempo, queridos y queridas. Pero además, con la garantía que el Espíritu Santo nos provee a través de su compañía.
Él aboga decidiendo con justicia. Es nuestro abogado que decide frente a la justicia divina, frente al juicio divino. Por eso, en esta nueva semana, te invitamos a seguir creyendo al Señor, a seguir perseverando, a seguir derramando tu corazón y depositando la confianza con plena convicción que no estás sola, que no estás sola, que tenemos un consolador, que es el Espíritu Santo, que hoy día nos sigue guiando y nos sigue dirigiendo en medio de todo. El Señor te guarde, bendiga y fortalezca.